Aleluya, te adoramos, Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Jesús. Tuyo es el reino y la gloria, Padre. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este refrigerio, en su gracia, en su misericordia. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Aleluya. Lucas 17 vamos a leer desde el versículo 20. Lucas 17, 20 hasta el 34. Hasta el 33 nada más. Lucas 17, 20 al 33. Bendigan. Bueno, no los puedo ver, es que me dijeron un amén, pero bueno. Si usted puede escribirle ahí amén, pues escríbale amén. Si no, un dedito arriba para saber que ya lo tiene. Lucas 17, 20 al 33. Gloria a Dios. Lucas 17, 20 al 33. Gloria a Dios. Ya por ahí alguien puso un dedito, quiere decir que ya lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ojo con eso. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, aquí está hablando de que Jesús estaba en la tierra, ¿sí? Y él estaba llevando a cabo el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ojo, el reino de Dios en la tierra, hermanos, no se va a manifestar en su totalidad hasta la venida de Cristo en el milenio, ¿sí? Pero aquí vamos a ver un detalle importante que quiero que analicemos ahorita juntos. Dice, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Ilumina mi corazón, Señor. Dame la palabra correcta, la palabra acertada para cada necesidad, Señor. Hay gente que quizá no me conoce, que quizá yo no conozco, Señor, que probablemente pueda estar viendo, Señor, esta transmisión en vivo, o probablemente pueda estar viendo la repetición a través de YouTube o a través de Facebook, Señor. Yo te pido te glorifiques en cada corazón y que tu nombre sea glorificado, Padre, en cada vida, en cada uno de ellos, y aún en mi propia vida, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ser hacedores de ella, Señor, y no solamente oidores, no solamente predicadores olvidadizos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, añade bendición, Señor, te lo ruego, a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Me llama la atención, hermanos, este pasaje,
que habla de que como en los días de Noé, dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca, y entonces vino el diluvio y barrió con todos. También así como en los días de Lot, que se casaban, bebían, comían, edificaban, vendían, compraban, en fin, tenían su vida, hacían su vida normal, su vida común y corriente, todos los días salían a trabajar, regresaban cansados a ver televisión, a ver el fútbol, a ver la novela, qué sé yo, La Rosa de Guadalupe. Iban y salían, hermanos, a sus vidas diarias, a sus compromisos, a sus cosas, que todo el mundo tenemos cosas que hacer, ¿sí? Todo el mundo tenemos cosas que hacer. Ya en estos tiempos, hermanos, el estarse acostado, rascándose la barriga ya no es válido. Todo el mundo tenemos algo que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que ir a hacer por la vida, a buscar el pan diario. Amén. Pero la Biblia dice, hermanos, que ellos, igual que nosotros, salían a hacer sus vidas, salían a hacer sus trabajos, salían a sus cosechas, a sus campos, a sus tierras, así como usted sale a su maquila, a su empresa, a su negocio, qué sé yo. Así en los tiempos de Noé, y así en los tiempos de Lot. Pero me llama la atención, hermanos, que hay un detalle antes de cada juicio. Aquí estamos hablando de dos juicios tremendos, hermanos. Uno quizá más tremendo que el otro, más terrible que el otro, el del diluvio, ¿sí? Pero ambos, los dos relatos que nos menciona aquí el Señor Jesucristo, son sucesos que verdaderamente ocurrieron en un tiempo, hermanos, sobre esta tierra. Cuando usted sale a la sierra, de aquel lado de Tomochi, antes de llegar a las estrellas, hay una carretera, ¿verdad?, la que va para Sonora, para Hermosillo, si mal no me acuerdo. Hay un lugar que le dicen el Arroyo Hondo. Cuando usted viene de allá para acá, de las estrellas rumbo a Tomochi, que viene por ahí bajando, usted puede ver en las peñas las marcas de los niveles del agua, donde el agua estuvo alguna vez hasta arriba de los montes y poco a poco fue disminuyendo. Entonces, esto nos habla, hermanos, de un suceso real. Me parece que en Rusia encontraron un mamut congelado en el hielo. Y resulta de que parece ser que este mamut estaba comiendo cuando murió. O sea, murió de golpe, de trancazo. Parece ser, según los científicos, este mamut estaba sepultado en el hielo, en el lodo. O sea, fue absorbido por una luz de lodo, ¿sí? Un mamut. Los mamuts se supone que se extinguieron muchísimo tiempo antes que los seres humanos, según esto, ¿eh? Según los tiempos que la teoría de la evolución maneja. Por supuesto, la teoría de la evolución pues, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, pero en los términos que lo quieren mostrar. Pero el asunto es que ese mamut está comiendo, allá en Siberia, hermanos, en Siberia, está comiendo estaba comiendo hierba tropical. Hierba que no se da en Siberia, que se da en los trópicos, acá donde está el mar, donde está el calorcito rico. Ese tipo de plantas había entre los dientes del mamut y en su estómago, es decir, estaba comiendo. Esto nos habla, hermanos, de una atmósfera que envolvía la tierra completamente igual. El clima era un solo clima. Bueno, el asunto es, hermanos, que este mamut nos habla de un diluvio que vino de golpe, ¿sí? Pero ese diluvio no vino sino hasta que Noé y su familia entraron en el arca. Otro detalle en el caso de Lot es que el fuego no vino sobre Sodoma hasta que Lot estuvo a salvo. Y esto nos habla, hermanos, de que los juicios que vienen en la palabra de Dios, acuérdense, son 7 sellos. El séptimo sello son 7 trompetas, la séptima trompeta son 7 copas, ¿sí? Y la séptima copa son 7 truenos. Si usted lee con cuidado ahí Apocalipsis, se dará cuenta de que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos que emitieron sus voces. Pero Dios le dijo a Juan que esos truenos guardara silencio con respecto a eso. Entonces, el asunto es este, hermanos. Viene un juicio sobre la tierra. Viene un juicio tremendo sobre la tierra. Y esto no lo decimos, hermanos, solamente por asustar a la gente. Esto tenemos que entender que es una realidad que la estamos viendo ante nuestros ojos. Usted puede ver, hermanos, en los noticieros cómo el calentamiento global, hermanos, es algo que está preocupando a los presidentes, está preocupando a los grupos ambientalistas.
Y no se han puesto a pensar, hermanos, que, como les decía este domingo en el templo, el calentamiento global ya nadie lo para. El calentamiento global, hermanos, es algo que está en la Biblia y se va a cumplir porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, hermanos, pudiéramos tener esperanzas de detenerlo, de refrenar el calentamiento global. Pero, hermanos, está en la Biblia, y si está en la Biblia se va a cumplir, porque así es, simple y sencillamente, está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Si estuviera escrito en otro libro que no fuera la Biblia, pues tendríamos razones para dudar, para pensar que es algo que se puede corregir, para pensar que es algo que nosotros tenemos la capacidad para detenerlo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, ahí el apóstol Pedro nos habla de que los elementos ardiendo se fundirán, serán desechos. Entonces, no hay esperanza alguna en cuanto al calentamiento global. Y lo estamos viendo en nuestros días. Lo estamos viendo, ¿sí? Pero este todavía no es el juicio, hermanos, que ha de venir. Acuérdense que el Señor Jesucristo habló de principios de dolores. Pero el asunto es este, hermanos. Usted y yo tenemos una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Tenemos una promesa, y esa promesa se llama salvación. Tenemos una promesa, hermanos, que se cumplirá el día del arrebatamiento de la iglesia. Y usted y yo tenemos que estar listos para cuando eso suceda. Este domingo el Señor nos permitió hablar acerca de la preparación para nuestro encuentro con Jesús. Yo quiero invitarlo hoy, hermano, a que meditemos de qué manera podemos resguardar, proteger la promesa que tenemos de parte de Dios. Mire, el ser humano es un ser curioso por naturaleza, es decir, somos curiosos, nos gusta aprender, nos gusta ver las cosas que vienen al futuro, que vienen más adelante, cosas que no conocemos nos llaman la atención, ¿sí? ¿Por qué llegó el hombre a la luna? O por qué, bueno, hay quienes dicen que todo fue un montaje, pero ¿por qué hemos llegado al espacio, hermanos? Porque hay curiosidad, la gente quiere ver lo que hay del otro lado de la atmósfera. La gente quiere ver cómo se ve el espacio por fuera de la Tierra. Y por eso han llegado tan lejos. ¿Por qué, hermanos? Se han descubierto animales pues, raros bajo el mar. ¿Por qué se sumerge la gente en el mar sabiendo que la falta de oxígeno o la presión puede acabar con la vida de una persona? Porque hay curiosidad. ¿Por qué la gente se mete a las cuevas que están tan oscuras? Porque hay curiosidad. Somos curiosos. Nos gusta aprender. Bueno, cuando nosotros tenemos niños pequeños, chiquitos, tenemos que cuidarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que les llaman la atención y pueden causarles daño. Hay temas, hermanos, que llaman más la atención que otros. Y uno de los temas, hermanos, que ha llamado poco la atención del ser humano, demasiado poco, debo decir, es ese tema de la salvación del alma. Pero para usted y para mí, que somos creyentes en Cristo, que hemos entendido la necesidad de estar preparados, que hemos entendido que el Señor Jesucristo viene y que hay un juicio que viene sobre la tierra, y que digo un juicio, hay varios juicios que vienen sobre la tierra, necesitamos estar atentos, necesitamos estar preparados. Yo sé que tal vez usted dirá, hermano, ya se le hizo psicosis, ya cambie de tema, ya háblenos de otra cosa, no sé. Hermanos, el Espíritu Santo me ha estado moviendo desde hace algunos años a proclamar este mensaje. Cristo viene y necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. La salvación del alma, hermanos, es uno de esos temas que, aunque no llama mucho la atención del mundo, de la gente de afuera, debe llamar nuestra atención. Debemos estar preparados, hermanos, porque todos necesitamos saber lo que viene. Necesitamos entender lo que viene. Y lo que viene no es algo agradable para la tierra, hermanos. Viene algo terrible para la tierra. Ahora, en cuanto a la salvación, hermanos, me llama la atención lo que la palabra del Señor nos dice en el versículo 32. Es un versículo pequeño, muy pequeño. Pero dice, acordaos de la mujer de Lot. Y todo el texto, hermanos, que leímos nos está hablando de una salvación. Nos está hablando, hermanos, de un juicio que llegó a la tierra. Bueno, de dos juicios que llegaron a la tierra. Pero nos está hablando, hermanos, de personas que escaparon de esos juicios. Escuché una parte de una predicación de un hombre que decía que los cristianos somos como ratas, decía él. Son como ratas, decía y era un predicador cristiano. Que se quieren bajar del barco y que no quieren, que no les importan las almas, decía. Yo no quiero que Cristo venga, decía este hombre en esa predicación. Espero que ya se haya arrepentido de eso, ¿verdad? Pero él decía, yo no quiero que Cristo venga porque todavía tenemos que salvar a muchos. A ver, aquí hay dos cositas que quiero ver. Primero, nosotros no somos los que salvamos, es Dios el que lo hace. Y segunda, Dios no depende de que quieras o no quieras para venir o no venir. O sea, Él va a venir en su tiempo, en su momento.
Pero el asunto es este, hermano. ¿Por qué nos está diciendo, acuérdate de la mujer de Lot? ¿Por qué si está hablando de la salvación? ¿Por qué nos dice, acordaos de la mujer de Lot? Y usted ya estará pensando, pues porque se convirtió en estatua de sal, hermano. Bueno, yo quiero que analicemos a la luz de este pasaje, hermano, lo que se nos enseña en cuanto a la salvación de nuestras almas y qué relación pueda tener con la mujer de Lot. Y lo primero que vemos, hermanos, acerca de la salvación y su relación con la mujer de Lot, es que podemos aprender que para ser salvos realmente, escuche, para ser realmente salvos, verdaderamente salvos, necesitamos correr sin mirar atrás, sin volver atrás. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. La Biblia hace referencia, hermanos, a la mujer de Lot que volvió la cabeza y se convirtió en estatua de sal. Dice el versículo 31, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Hermanos, miren lo que la palabra de Dios dice. El que esté en la azotea y sus bienes en casa. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, hermano? Vamos al Génesis, si me hace favor, Génesis 19. Génesis 19, 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y cuando los hubieron llevado fuera, escuche, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escuche, ya estaban fuera, ya los habían sacado de la ciudad, ya no había, hermanos, modo de que el fuego cayera sobre ellos, ya estaban fuera, ya podían correr, podían escapar, podían huir, podían llegar al monte y escapar del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, ya estaban fuera. Es más, la palabra del Señor dice, hermanos, que el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, ya estaban fuera, y fue tan grande la misericordia de Dios, que Dios los tomó de la mano. ¿Por qué? Porque ellos se estaban deteniendo. ¿Por qué se detenían? Hermanos amados, estaban viendo ángeles. Escuche, estaban viendo ángeles y aún así se detenían. Los ángeles trajeron un mensaje, hermano, de destrucción contra la ciudad y se detenían. ¿Por qué se detenían? Pero mire cuán grande fue la misericordia de Dios para con ellos, que los ángeles los tomaron de las manos a los cuatro, y vámonos, los llevaban, yo creo que a rastras, hermanos. No sé qué tan rápido puedan correr un ángel, no sé. ¿No le ha tocado que de repente va usted caminando con su niño de la mano, con su niño chiquito, 3, 4 años el bebé, y usted lo lleva caminando al niño, y casi lo lleva arrastrando porque usted lleva prisa y el niño no le puede seguir el paso, y usted lo lleva casi arrastras al pobre chamaco? ¿O no le ha tocado ver ese tipo de detalles? De repente va la mamá caminando, y el chamaquito viene, corre, chichi, atrás de ella, porque no la alcanza. Y la mamá, apúrate, que no sé qué tanto. Yo no sé, hermano, no sé en qué momento, pero aquellos ángeles toman a Lot, toman a sus hijas, toman a su esposa de las manos, y vámonos, porque esto apremia. Los llevaban, hermanos, yo creo que a paso veloz. Los ponen a salvo, los sacan de la ciudad. Y usted puede decir, el Señor me sacó del pecado, gloria a Dios. Hermano, corre y no mires atrás. Corre y no voltees para atrás. Yo no sé qué tan apegada estaba la mujer, hermano. Mire, el problema de la mujer de Lot fue doble. Ella desobedeció al ángel que le dijo, no mires tras de ti. Hermano, Dios ha enviado personas que encajan dentro de esa descripción. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, si mal no me acuerdo. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Libro del Apocalipsis, o cartas del Apocalipsis, mejor dicho, porque Apocalipsis son cartas. Aunque las pusieron todas en un compendio, y lo hicieron como libro. Dice, fíjese, capítulo 2, lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le está hablando al pastor de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel, hermanos, es el pastor. Y dice en el versículo
8, y escribe al pastor de la iglesia en Esmirna, y escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, y escribe, hermano, está hablando de gente que lleva un mensaje. Eso quiere decir la palabra ángel, que viene del griego ángelos, o del hebreo Malek, me parece, o Malak, me parece que es el vocablo en hebreo. Hermano, es un mensajero. Dios había enviado mensajeros con un mensaje de salvación para Lot, con un mensaje de salvación para Noé, para su familia. Para Lot, en el caso de Noé fue Dios mismo, pero en el caso de Lot y su familia, Dios envió mensajeros con un mensaje de salvación, con un mensaje de vida eterna, de vida para ellos. Para nosotros es vida eterna. Lo que se nos está predicando, lo que se nos está hablando, lo que se nos está diciendo domingo a domingo, miércoles a miércoles, y quizá en otras iglesias los martes o los viernes, qué sé yo. Pero Dios está enviando palabras de vida eterna a las congregaciones, a las iglesias. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El ángel traía una palabra de vida eterna y la mujer volteó hacia atrás, descuidó, hermanos amados, aquella palabra que había oído. Le entró por un lado y le salió por el otro. Hermanos, los 4 escucharon lo mismo. No sé si recordarán, ahí en Peniel hace tiempo, cuando casi recién llegamos a Peniel, prediqué un mensaje en el que usé esta ilustración. Pasé a 4 personas al frente, no sé si se acordarán algunos, y dijimos que uno era Lot, el otro era la mujer de Lot, y los otros 2 eran las hijas de Lot. Y le dijimos: escapa por tu vida y no mires tras ti. Y luego le preguntamos a todos qué escucharon. Los 4 escucharon lo mismo. La mujer escuchó lo mismo que su marido. Las hijas escucharon lo mismo que los padres. Los padres escucharon lo mismo que las hijas. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Hermanos amados, esta mujer hizo a un lado la palabra de Dios. Y qué terrible es cuando el cristiano hace a un lado la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque acá predican más bonito. Porque acá se siente bien bonito, allá no. No, allá nomás puros regañados, puros leñazos en el lomo, puras pedradas. No, acá sí predican del amor de Dios, acá sí hablan bonito, acá y hacemos a un lado, hermanos, aquello que no nos agrada de la palabra. Hermano, en nuestros días hay mucha gente haciendo a un lado lo que la palabra de Dios dice, porque está en el Antiguo Testamento, porque ya no es del Nuevo Testamento. Hermano, Pablo dijo que toda la Escritura es útil para instruir. Ellos estaban hablando, hermanos, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo hace alusión a las cartas de Pablo. Pedro hace alusión a las cartas de Pablo. Dice que muchos indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, no podemos hacer a un lado la palabra de Dios solamente porque no nos gusta, porque no queremos pagar diezmos, porque no queremos hacer ciertas cosas que nos atañen a nosotros. Ciertamente hay cosas en el Antiguo Testamento que no nos atañen, que ya no son para nosotros, es cierto. Pero hay cosas que sí, y que tenemos que entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. ¿Me explico? Entonces, el asunto aquí, hermanos, es que la mujer de Lot hizo a un lado la palabra, y el hacer a un lado la palabra de Dios, hermanos, es igual a rebeldía. Cuando usted le dice a sus hijos: recógeme esos zapatos, lávame esos trastes, bárreme y trapéame la casa, y no lo hacen a un lado la palabra, usted lo toma como obediencia o desobediencia. Cuando Dios nos está diciendo: escapa por tu vida, y usted dice: nada, usted está haciendo a un lado la palabra que Dios le está trayendo, a lo mejor a través de un hombre igual que usted, igual de falto que usted, igual de ignorante que usted a lo mejor. Pero Dios está trayendo una palabra, y esa palabra tenemos que valorarla y aquilatarla, hermanos, y darle la importancia que tiene y aplicarla a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. En segundo lugar, hermanos, la mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Dónde está el corazón de la iglesia hoy? ¿Dónde está el corazón de muchos en las iglesias hoy? ¿En un carro? ¿En una casa? ¿En sacarse la lotería? En cierta ocasión una persona iba a comprar un boleto de lotería, un cristiano, un creyente. Y otro hermano le dijo: no, hombre, hermano, lee la Biblia. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, no compres boletos de lotería. No se refería a eso, ¿verdad? Pero es cierto, pero es cierto. Hermanos, hay gente que tiene su corazón en sacarse la lotería. Cristianos.
Y hasta ahora, Señor, que este sí sea y me saque la lotería. Hay gente que tiene su corazón, hermanos, en un celular. Hay gente que tiene su corazón no sé, a lo mejor hasta en un ministerio. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos amados, que nuestro corazón debe de estar en los cielos, porque allá está nuestro tesoro, o allá debe de estar nuestro tesoro para que nuestro corazón esté allá en los cielos. Esta mujer, hermanos, la mujer de Lot, tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que había en Sodoma y Gomorra? Hay gente, hermano, que le va a decir, no, es que los cristianos, yo no me hago cristiano porque son bien aburridos. Ahí no bailan, ahí no toman, ahí no hacen esto, ahí no hacen aquello, ahí no hacen para allá, ahí no hacen para acá. Y hermano, el problema no es que la gente del mundo no quiera soltar el mundo. El problema es que la gente de la iglesia no quiera soltar el mundo. Ese es el problema realmente, hermano. Miren, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿se acuerda que lo sacó de la esclavitud? Bueno, yo pienso, hermanos, que Dios batalló más para sacar a Egipto de Israel que a Israel de Egipto. Porque Israel salió de Egipto, se fueron al desierto, llegaron a tierra prometida, pero en el camino todavía iban añorando las ollas de caldo, todavía iban añorando los pescados, todavía iban añorando los ajos, las cebollas, todavía iban añorando los latigazos, porque acuérdense que eran esclavos, pero iban añorando aquello. Muchos en las iglesias, hermanos, todavía añoran aquellos días en los que, a mí el que me la hace me la paga, y de repente, ay, no, es porque soy cristiano, que sí, ¿no? Y nos quitamos, ¿verdad? ese traje, hay unos que se ponen aquí, va un cartel que dice ciego o sordo, o qué sé yo. Y a veces hay quienes se quieren quitar ese de cristiano, ¿verdad? ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay en Sodoma? ¿Qué hay en el mundo? Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez cambiarse de casa, no sé, de una colonia a otra, o de una ciudad a otra. A nosotros nos tocó, hermanos, la bendición de pastorear en la sierra. Estuvimos por allá 4 años con la gracia y la ayuda de Dios. Y una de las cosas que se nos hacía más complicado, hermanos, era que allá donde estábamos nosotros éramos extraños completamente. Todos allá eran familia, todos se conocían, se visitaban. Y para nosotros fue una vida muy solitaria estando allá. Y eso para nosotros, hermanos, fue algo complicado. No sé, hermano Chuy, sé que está por allá en los Estados Unidos, como se le haga ahorita, ¿verdad? Después de tanto tiempo que está allá. Pero es complicado dejar a la familia, es complicado dejar a la gente que amamos, es complicado, se les extraña. A veces una llamada telefónica no es suficiente. A veces, cuando estamos aquí cerca, ¿verdad? Pues a veces ni nos llamamos, a veces ni nos procuramos. Pero cuando estamos lejos se extraña a la gente. Yo no sé qué había en Sodoma, yo no sé qué había en Gomorra, yo no sé qué había en aquellos lugares, hermanos, que hicieron que la mujer de Lot mirara hacia atrás, no lo sé. Pero había algo ahí, hermano. Yo no sé si la mujer de Lot era de ahí de Sodoma. Yo no sé si Lot llegó soltero y ahí se casó. Yo no sé si ahí hizo amigas. A veces, no sé, dice la Biblia, hermanos, que ahí vivían también los que iban a ser yernos de Lot. Yo no sé qué había en Sodoma. Yo no le puedo decir, la mujer de Lot volteó por esto. No le puedo decir eso, pero le puedo decir, hermano, que desobedeció y perdió aquello que ya le había sido otorgado. Dice la palabra del Señor que los llevaban incluso de las manos, hermanos. Los soltaron ahí en el llano y corran, no paren en toda esta llanura, no miren tras ustedes, van a llegar al monte, ahí quédense para que estén a salvo. Pero Lot, quizá pensando en la comodidad de su esposa, o quizá pensando tal vez en que sus hijas encontraran marido, no sé. Lot le dice a los ángeles, déjenme correr a la ciudad de Zoar, es pequeña y ahí no va a haber fuego, déjenme llegar allá. Y los ángeles le dijeron, corre y no pares. Y salieron corriendo a Zoar. O sea, ni siquiera, hermanos, iban a estar en el monte, según el plan. ¿Me explico? Al final se regresan al monte, eso es cierto. Pero la petición de Lot era llegar a Zoar, a la ciudad de Zoar. Así que si acá tenía una casota, pues allá en Zoar a lo mejor también.
Si acá tenía criados, si tenía ovejas, si tenía ganados, si tenía lo que tuviera, a lo mejor allá también podía llegar a tenerlo. Claro, iban sin nada, pero podían llegar a rescatar quizás lo que pudiera quedar después, no sé. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que la mujer volteó. Es que miró hacia atrás. Es que había algo que la hizo desear volver. Muchas van a ser las ocasiones, hermanos, en las que el cristiano, ojo con lo que le estoy diciendo, hermano, en las que el cristiano va a sentir la tentación de volver atrás. Hay muchas cosas, hermanos, en este mundo que son atrayentes. Y si no estamos firmes en la palabra, si no estamos firmes en lo que hemos oído, será fácil, hermano, que nos desviemos. Y aquí es donde entra la advertencia, hermanos. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Usted cree, hermano, que si el cristiano fiel y verdadero no pudiera ser tentado en cuanto a volver, el Señor nos habría dejado esa advertencia? ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa usted? Le voy a decir como dicen ahí en YouTube, déjenmelo saber en los comentarios. Si el Señor no hubiera, no supiera, no pensara, no creyera que el cristiano puede ser tentado en ese sentido, hermano, ¿usted cree que no nos dejaría esa advertencia? Acuérdate de la mujer de Lot. Hay ocasiones en que las luchas, los problemas se nos presentan tan fuertes, hermanos. A veces el enemigo se viene y se nos presenta como un gigante, como alguien sumamente poderoso. Y ciertamente es un ser que tiene cierta autoridad, cierto dominio. Pero sorpresa, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 31 de nuestro texto. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa. O sea, siempre va a haber algo, hermanos. Y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, dice, no vuelva atrás. ¿Qué puede haber en el campo que te haga volver atrás? Tu casa que está atrás de ti, tu yunta de bueyes o tu tractor, vaya más modernos. ¿Qué puede haber que nos haga volver atrás, hermanos? Conocí a un varón, gloria a Dios porque el hermano todavía está en los caminos del Señor. Y este hermano tenía una fábrica de pantalones cuando él se convirtió al Señor, de pantalones de mezclilla. Tenía su fábrica, tenía su taller, ¿verdad? Tenía sus empleados. De hecho, conozco a 2 personas que tuvieron sus fábricas de pantalones de mezclilla. Y ellos hacían sus pantalones, hermanos, vivían bien, tenían su buena entrada económica. Pero se les ocurrió convertirse al evangelio, hermanos, y perdieron sus negocios, por la razón que usted guste y mande. Y uno de ellos me decía, ¿verdad? En alguna ocasión, decía, apenas se pueda creer, dice, ahora que estoy en el evangelio, dice, se me fue el negocio como agua entre las manos. Y antes, dice, cuando andaba en el mundo, hasta a la droga le pudo hacer, ¿verdad? Pues tenía dinero para drogarse y cuanta cosa. Pero se convierte y se viene todo el negocio abajo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál fue la tentación ahí? Pues si antes que no estaba en el evangelio me iba bien, y ahora que estoy en el evangelio me va mal, ¿cuál sería la tentación? Conocí a una persona, un joven, bueno, en aquellos tiempos un joven, vaya, ahorita pues ya no tanto. Pero este joven, hermanos, estaba en la iglesia y no hallaba mujer, no hallaba esposa. Y de repente dejó de ir al templo, se fue alejando, se alejó completamente, se casó. Y un día platicando con él, dijo, desde que no voy al templo, me va re bien. Desde que no voy a la iglesia, me va. Y dije yo, el día que llegues allá te va a ir. Hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden llamar la atención, que pueden hacer que querramos regresar atrás. Pero, hermanos amados, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot.
Yo sé, hermano, y entiendo que muchos me van a decir, no, hermano, pues esos son los que no están firmes, esos son los que no se han convertido bien, esos son los que no son salvos. Hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Acordaos de la mujer de Lot, ya estaba afuera, ya iba de camino. ¿Cuántos vamos de camino, hermanos? ¿Cuántos estamos en el camino? ¿Cuánto tiempo tenemos caminando? Algunos tienen más en el evangelio que yo de pastor, es más que yo. Algunos tienen más en el evangelio más que yo de edad. Cuando llegamos a la sierra, había un hermano, ya el hermano partió con el Señor. Y este hermano, cuando llegamos a la sierra, yo tenía 26 años aproximadamente, cuando llegamos a la sierra. El hermano tenía como 60 de edad más o menos. Y cuando llegué a la sierra, hermanos, el hermano me hizo un comentario que en su momento me dolió, pero el Señor sanó y el Señor le hizo ver que, pues que sí, sí había algo que aprender. El hermano me dijo, ay, mijito, yo tengo 30 años en el evangelio, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Así me dijo. Y pasó el tiempo, hermanos, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues el hermano aprendió algo, o sea, sí hubo conocimiento que el hermano adquirió. Ahora, no se trata, hermano, de levantarme yo el cuello. Hermano, hay gente que tiene más tiempo que yo en el evangelio, hay gente que tenemos años en el evangelio, años. Ya hemos recibido la salvación en promesa, pero nos falta llegar al monte, nos falta llegar a su hogar, nos falta llegar a ese lugar, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Y mientras estemos en el camino, siempre habrá, hermanos, el deseo, la tentación, el momento en el que nos agarre el enemigo mal parados, hermanos. Acuérdate de la mujer de Lot. Espero estarme haciendo entender, hermanos. No se trata de, como dicen por ahí, va de declararle al universo. No, eso es puras patrañas, ¿verdad? No le estamos decretando al universo ni cosas así, no. Simple y sencillamente estamos hablando las cosas como son. Ser cristiano, hermanos, no es fácil, no es sencillo, no siempre lo es. Gloria a Dios por aquellos que llega la tentación, hermanos, y están fuertes, sólidos como robles y soportan la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, nos agarra mal parados. O sea, todos somos humanos, todos estamos en el mismo barco, todos vamos en el mismo camino. Y todos podemos llegar en un momento de nuestras vidas a estar flacos, a estar mal alimentados, desnutridos, no sé, enfermos, qué sé yo. Y estoy hablando espiritualmente, hermanos. Todos podemos llegar a ese momento, a esa situación, hermano, en el que sin darnos cuenta nos deslizamos. Cuidado con eso. Acuérdate de la mujer de Lot. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, ser cristiano no es fácil, no es sencillo, pero amados, tenemos una ventaja. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos al Jesucristo de nuestro lado, tenemos a Jesús a nuestro lado, lo tenemos dentro de nosotros, tenemos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprovechemos que Él está por nosotros y no contra nosotros, para que podamos llegar a la meta, para que podamos llegar al lugar de salvación. Estamos, hermanos, a escasos, no sé, no puedo decir horas, días, años, no sé, pero hermanos, Cristo viene por nosotros. Así que, hermano, estemos atentos a las cosas que suceden. Y si llega en tu corazón, llega el momento en el que tú deseas mirar hacia atrás, hermano, no lo hagas. Acuérdate de la mujer de Lot. Tu salvación está más cerca de ti hoy que cuando creíste hace años. Yo no sé cuánto tiempo tengas en el evangelio. Yo no sé cuánto tiempo hace que te entregaste al Señor. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás caminando en el camino de la fe. No lo sé. Pero hoy estás más cerca, hoy estamos más cerca, hermano, que cuando creímos. Hoy está la salvación a las puertas. Cristo viene, Maranata, Él está cerca de nosotros ya. La salvación está cerca de nosotros. Pero hermanos amados, acuérdate de la mujer de Lot. El que piensa estar firme, mire que no caiga.
Necesitamos estar alertas a esto. Acerca de la salvación y su relación con la mujer de Lot, en segundo lugar, hermanos, podemos aprender que la única manera de alcanzar la vida eterna es estar dispuestos a perder nuestra vida terrena por alcanzar la celestial. Fíjate cómo dice la palabra del Señor, versículo 32. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esto quiere decir, hermanos, que si nos aferramos a nuestra antigua forma de vida, perderemos la vida que Dios nos está ofreciendo a través de Jesús. Y esto es algo importante de entender, hermanos. Necesitamos entender que el Señor está esperando que nosotros verdaderamente rindamos nuestra vida delante de Él. No en apariencia, sino en la realidad. Ananías y Zafira, hermanos, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 8. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de esta pareja, Ananías y Zafira, un hombre, una mujer, un matrimonio que habían hecho una ofrenda a Dios. Habían hecho una ofrenda, ofrecieron una heredad, una tierra, una hacienda, no sé, unas hectáreas, unos metros, no sé, era una tierra, una heredad. Vendieron la heredad, ¿sí? Ok. Ellos dijeron, hermanos, que iban a traer el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y quiero ser claro en esto, hermanos, porque de repente mucha gente piensa que los cristianos o que los apóstoles los apóstoles en su tiempo, por supuesto, que solamente andamos detrás del dinero, hermanos. No se trata de eso. Antes que el dinero, Dios quiere tu corazón, ¿sí? Pero bueno, el tema del diezmo y de las ofrendas es por otro lado. Aquí lo que quiero hacer es hacer hincapié en Ananías y Zafira, en lo que sucedió con ellos. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escuche. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿En qué consistió, hermanos, el pecado de Ananías y Zafira? ¿En qué consistió? ¿En que sustrajeron del precio o en que mintieron? ¿O en las dos cosas? ¿En qué consistió? Es necesario que veamos todo el contexto, hermanos. Fíjese, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, era tuya, ¿sí? Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, el dinero te lo dieron a ti. Tú podías haber dicho, bueno, hermanos, voy a vender una tierra, voy a vender una propiedad y voy a traer una parte para la obra de Dios. ¿Hubiera habido ahí crimen? ¿Hubiera habido ahí mentira? ¿Hubiera habido ahí pecado? No. Aquí, hermanos, lo que el texto nos está enseñando es que hubo una promesa. Y la palabra del Señor dice que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se va a olvidar de lo que tú le has prometido. Así como Él no se olvida de lo que te prometió a ti, así Él no se va a olvidar de lo que tú le has prometido a Él. Entonces, aquí Ananías y Zafira, hermanos, hicieron una promesa, ¿sí? Y prometieron traer lo que les dieran por la tierra que vendieron. No prometieron el diezmo, no prometieron una parte, prometieron el precio de la heredad. O sea, el dinero que les hubieran dado, ¿sí? Escuche, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escucha el versículo 5. Bueno, 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, su mujer no sabía que Ananías ya estaba sepultado.
Entonces Pedro le dijo, dime, escuche, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Escuche, esa pregunta de Pedro para Zafira. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Esa pregunta, hermanos, fue clave, hermanos, para el destino de Zafira. Si Zafira, hermanos, hubiera reaccionado en ese momento y hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? No, la heredad se vendió en tanto, pero mi esposo decidió quedarse con una parte de lo que se vendió la tierra y se quedó con esa parte. Zafira hubiera salvado la vida, hermanos. ¿Me explico? Zafira hubiera salvado la vida si ella hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Pedro? Pues yo me sujeté a lo que mi esposo dijo, ¿verdad? Él dijo, me voy a quedar con una parte. Bueno, yo como su esposa, pues yo me sujeté a lo que él decía. Pero la verdad es esta. Ella hubiera salvado la vida, hermanos. ¿Cuál fue su problema? Que se aferró a esa mentira. Cuando nosotros nos aferramos, hermanos, a nuestro pecado, cuando nosotros tenemos por ahí un pecadillo oculto que no queremos confesar o del cual no queremos arrepentirnos, tarde o temprano, hermanos, el Señor va a llegar con la factura. Tarde o temprano vamos a ser confrontados. Escuche, creo que ese es Marcos, déjeme ver. Déjeme ver si lo encuentro rápidamente. Ya sé, déjeme ver. Sí, es Marcos capítulo... Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Hermano, Dios no se va a conformar con hojas. Tarde o temprano vamos a ser confrontados con nuestra realidad, y si nosotros, hermanos, estamos aferrados a nuestra antigua forma de vida, viene un juicio sobre nosotros. Él no se conforma con una máscara, Él no se conforma con una apariencia de piedad, con una apariencia de santidad, con una apariencia de algo que no somos. La higuera tenía hojas verdes, muy bonitas, quizá, a lo mejor estaba tupida de hojas, pero no había fruto. Y Jesús tuvo hambre, hermano. Quiso comer fruto. Quiso que la higuera le diera fruto en ese momento. Ahora escuche esto, porque a veces nosotros tenemos nuestras razones, tenemos nuestros pretextos, nuestras excusas. Déjenme ver si encuentro rápidamente el texto en un pasaje paralelo. Déjenme ver. Estoy buscando, hermano. Téngame poquita paciencia, hermanos. Esto es algo que el Señor me está trayendo y necesitamos verlo. Sí, es Marcos capítulo 11, versículo 12 y 13. Escuche. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Escuche, pues no era tiempo de higos. Pues no era tiempo de higos. Versículo 13
Marcos capítulo 11, versículo 13. Y quizá alguien que me pudiera estar escuchando, ya sea a través de este medio, a través de otra plataforma como YouTube, pudiera decir, pues qué Dios tan injusto, qué Señor tan injusto, ¿cómo que va y quiere hijos cuando no es tiempo de hijos? Bueno, aquí hay una enseñanza, hermanos. Y es que hay veces que nosotros tenemos nuestras excusas. No, pues es que yo no tengo tanto tiempo en el evangelio. No, pues es que pues si el hermano fulano hace esto, pues yo ¿por qué no? No, pues es que si esto están haciendo acá, pues yo qué. O sea, me explico, a veces tenemos excusas. Y a veces para nosotros son excusas muy lógicas, muy válidas para nosotros. Pero tratándose, hermanos, de la santidad, tratándose de nuestra renunciación a nuestra antigua vida, de nuestro deseo de buscar al Señor realmente, el Señor, hermanos, no se conforma con máscaras. Muchas veces, hermanos, nos aferramos a nuestra antigua forma de vida porque no somos capaces de aceptar nuestros errores. He conocido personas que tienen años en el evangelio, hermanos, y siguen hablando como si fueran, pues como no cristianos, vaya. Y esto no es nuevo, o sea, yo creo que usted en su trabajo, en su escuela, conocerá gente que aparentemente son cristianos, van a la iglesia y son más tranzas que... O sea, de repente, yo me acuerdo, hermanos, cuando estábamos, yo trabajé en una maquila en Secosa, y cuando estaba ahí en la línea, hermanos, de repente había unas personas, ¿verdad? Obviamente no eran cristianos, pero había 2 testigos de Jehová y había el resto de la línea eran católicos, y yo era el único cristiano protestante ahí. Y veía, hermanos, y yo escuchaba la forma en la que hablaban. Hermanos, no se distinguía quién era quién. ¿Me explico? No se distinguía quiénes eran los testigos de Jehová, quiénes eran los católicos, no se distinguían, porque hablaban igual. Entonces, qué triste es, hermanos, cuando hay cristianos, creyentes, que hablan igual. Que son los que se saben los chistes más pelados ahí en la maquila, los chistes más de cantina que los que van a las cantinas. A veces, hermanos, se nos olvida quiénes somos. Y dijo el Señor Jesucristo, dijo, no se enciende una luz para esconderla debajo de un almud. La luz se enciende para ponerse en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Yo me acuerdo, hermanos, que se molestaban mucho ahí en la línea porque yo me ponía a cantar, ya que canto bien bonito. Y, y muchos se enojaban, ¿verdad? Porque estaba yo cantando pero sabían quién era el cristiano en la línea. ¿Sí me explico? O sea, y repito, no es por darme el paquete, no es por darme el taco, hermano. Simple y sencillamente es algo que se dio en su momento. Muchas veces nos aferramos, hermanos, y desafortunadamente para nosotros hay en nuestras vidas muchos defectos, demasiadas fallas, incontables errores. Y el problema a veces es que nos pasan desapercibidos. Yo no sé, hermano, pero hay gente, el apóstol Pablo dijo que nosotros éramos cartas leídas por todos. Yo le pregunto, cuando usted se mete a bañar, ¿se puede ver la espalda? Yo no puedo. Ni aunque me pongan un espejo a veces, ¿verdad? Estoy torciendo y viendo a ver qué alcanzo a ver. Pero cuando me meto a bañar, hermano, en el baño, pues no tengo espejo para estarme viendo la espalda. No me puedo ver la espalda. Es más, a veces ni siquiera me alcanzo a tallar bien la espalda, ¿verdad? Esto que a ver si alguien me puede echar la mano con un cepillo, ¿verdad? Tallarme la espalda. Pero muchas veces la gente puede ver en nosotros lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y desafortunadamente, hermano, muchas veces hay detalles que nos pasan de noche. La palabra del Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Prediqué un mensaje sobre esto hace más de un año ahí en Peniel. ¿Qué quiero decir con esto del camino que al hombre le parece derecho? Hermano, que necesitamos analizar nuestro corazón y ver si hay algo que esté entorpeciendo nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. ¿Me explico? Mire, la mujer de Lot, hermanos, no estuvo dispuesta a dejar lo que tenía en Sodoma. Por eso volteó para atrás. La mujer de Lot, hermanos, estaba quizá muy apegada. Acuérdense que ellos eran ricos. Lot estaba sentado en la puerta cuando llegaron los ángeles. Ya vimos
en el estudio que tuvimos sobre Génesis lo que significa estar sentado en la puerta, hermanos. Era como estar en el Campestre, o en el Vitania, o en el San Francisco, o sabrá Dios que otros clubes conozca usted, gente de clubes de golf, clubes deportivos de esos pues de gente acomodada, de gente de dinero. Eso era estar en la puerta, hermanos, era como estar en el campo de golf, ¿sí? Eso era estar en la puerta, era donde se hacían los negocios, era donde la gente de dinero se reunía, hermanos, para platicar, donde la gente se reunía, hermanos, era como un club social. Y ahí estaba Lot, hermanos, entre la gente de dinero de Sodoma. O sea, él era rico, era millonario, vaya. Yo no sé qué tantas cosas tenía la mujer de Lot. A lo mejor dejó su pantalla de plasma, a lo mejor o ya más moderna de LED. Yo no sé qué tenían. Yo no sé si tenía su refrigerador, no sé si tenía su jacuzzi, no sé qué tantas cosas tenían. Pero algo había, hermanos, en Sodoma y Gomorra que no permitió que la mujer de Lot se alejara, que la mujer de Lot añoró antes de perderlo. Por eso volteó hacia atrás, por eso miró atrás, porque había algo que la estaba deteniendo en Sodoma y Gomorra. Hermanos, la palabra del Señor dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, son dos cosas las que nos estorban: el peso y el pecado. No todo, hermano, no todo el peso es pecado, pero todo el pecado es peso, y necesitamos entenderlo y despojarnos de eso, porque si no nos despojamos, hermanos, de nuestra antigua vida, entonces ¿de qué servirá que ganemos todo el mundo si vamos a perder nuestra alma? ¿De qué servirá, hermano, que ganemos la lotería, que ganemos una casa, que ganemos un carro, que ganemos una familia, que ganemos, no sé, un buen trabajo, que ganemos un éxito ministerial, o un éxito laboral, o un éxito, no sé, educativo, qué sé yo? ¿De qué sirve que tengamos éxitos en la tierra si esos éxitos nos van a retener, nos van a absorber? Hermanos, Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvídate de lo que ya pasó, olvídate de los logros, olvídate de los fracasos, olvídate de las derrotas, olvídate de las victorias y extiéndete a lo que está delante, extiéndete al frente, busca el premio del supremo llamamiento, porque es a lo que fuiste llamado, a la salvación. No descuides tu salvación, porque si miras hacia atrás, acuérdate de la mujer de Lot, que no alcanzó a llegar, que quedó en el camino. ¿Cuánta gente, hermano, quedará postrada en el camino? El pueblo de Israel quedó postrado en el desierto, hermanos. Toda esa generación que salió de Egipto quedó postrada en el desierto. Escucha, habían salido ya no estaban como esclavos, ya podían proclamar libertad, ya podían decir: el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, me libró de mis pecados, me lavó con su sangre. Ya podían decir eso, ya iban de camino, así como tú y yo, que ya vamos de camino. Pero en su corazón ellos todavía añoraban las ollas de caldo y quedaron postrados en el desierto. Espero estarme haciendo entender, hermanos, cuando hablo de que te acuerdes, de que nos acordemos de la mujer de Lot. Muchas veces, hermanos, nos aferramos. Muchas veces, hermanos, esas cosas que venimos arrastrando, y a veces no necesariamente tienen que ser cosas materiales. ¿Cómo te la llevas con tus papás? ¿Cómo te la llevas con tus hijos? Hemos sabido de personas, hermanos, que se pelearon con el papá y pasan años, y siguen los años pasando. Son cristianos, pero hay resentimiento en su corazón, hay rencor en su corazón hacia sus padres. ¿Cómo está tu relación con tus padres? Suéltalo. Despójate de eso. No mires atrás por causa de eso. Acuérdate de la mujer de Lot. Necesitas estar dispuesto. Porque acerca de la salvación y su relación con la mujer de Lot, podemos aprender que quienes perdamos nuestra vida por causa del Evangelio, seremos realmente los que alcancemos la salvación.
Pero tiene que ser por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Mira, muchas veces pensamos que porque hacemos esto, que porque hacemos aquello, que porque ejerzo un ministerio, que porque doy clases en la escuela dominical, toco un instrumento, predico, enseño, qué sé yo, voy y visito a los huérfanos, visito a los enfermos, ayudo a la viuda, qué sé yo. Pensamos que ya por eso ya lo hicimos. Pero tenemos que acordarnos, hermanos, que el sacrificio que acepta Dios es el sacrificio de Cristo. Lo que yo haga o deje de hacer, hermanos, si no es por fe, dice la Biblia que lo que no viene de fe es pecado. Yo tengo que estar dispuesto, hermanos, a dejar que el Señor moldee mi vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, en el versículo 2, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, escucha, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo presento a Dios mi cuerpo en sacrificio vivo? Dice el versículo 2, no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este siglo. Hay rencor en tu corazón, perdona. Hay mentira en tus labios, sé veraz. ¿Me explico? Que haya esa transformación, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que buscar, hermanos, que nuestra vida sea un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Cómo? Primero, tratando de renovarme en el espíritu de mi mente. Renuévate cada día. Deja atrás el pecado, deja atrás la inmoralidad, deja atrás la mentira, deja atrás el robo, deja atrás la corrupción, deja atrás lo que estorba tu vida. Y dice la palabra, comprueba cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué te llamó del pecado? Dice la palabra de Dios, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que seas pueblo adquirido, para que seas nación santa, para que seas real sacerdocio, para que seas ese pueblo que le sirve, que le honra, que le glorifica, para que seas uno de los miles de millares que estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, rindiendo nuestras coronas delante de Él. Pero para eso necesitamos acordarnos de la mujer de Lot. Ella no quiso despojarse. Ella no quiso soltarlo. Ella no quiso dejarlo atrás. Muchos hombres y mujeres han perdido la vida por muchas y muy diferentes causas. Algunos murieron luchando por la patria. Otros murieron por preservar su religión. Por ejemplo, la religión islámica, la religión musulmana. Esa religión, hermanos, son personas que dan su vida por su religión. Dan su vida por Mahoma. Es curioso, antes los musulmanes no asesinaban a cristianos ni judíos. Bueno, da chance. Entonces, acá está el curioso, está dando datos curiosos. Bueno, el asunto es, hermanos, que ellos dan su vida por su religión. Dan su vida por Mahoma, dan su vida por el Islam, dan su vida por el Corán. Pero no es la forma en la que Dios quiere que entregues tu vida. Y si tú eres un islamista o islámico, no sé la definición cuál sea, y con todo respeto te lo digo, si tú lo estás viendo esto en YouTube, si tú lo estás viendo en Facebook, lo que Dios demanda de ti no es que vayas y te inmoles. Lo que Dios demanda de ti no es que vayas y asesines gente inocente. Lo que Dios demanda de ti es que te transformes en una persona a su imagen, en una persona que sea luz para los demás. Lo que Dios demanda de nosotros, hermanos amados, es que rindamos nuestra vida delante de Él y todo aquello que ofende su santidad sea desechado de nuestras vidas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Lo que Dios demanda, hermanos, cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda por causa mía la hallará. No está hablando, hermanos, de que vayamos y nos sacrifiquemos físicamente si no es necesario, como por ejemplo en Afganistán, hermanos, los cristianos están siendo muertos por su fe. Bueno, ahí no se puede hacer más.
¿Me explico? No se puede ser menos tampoco. O sea, ellos dieron su vida por Cristo, gloria a Dios, perdieron su vida por Él. Ellos están allá, en la presencia del Señor. Estarán entre los muertos que claman venganza delante del trono del Señor. Pero a lo que Dios se refiere, hermanos, es a que estemos dispuestos a dejar lo que nos gusta, lo que nos ¿cómo se los quiero decir? Porque de repente puede hacer que haya gente que dice, no, es que a mí me gusta mucho la carne asada y por amor al Señor no voy a comer carne asada. Bueno, no es precisamente eso, sino los deseos que son pecaminosos en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nos despojemos. Lo que quiere decir, hermanos, es que aun cuando muchos están dispuestos a entregar su vida por alguna razón particular, en un momento dado, pocos son los que están dispuestos a hacerlo por Jesucristo. Estuve viendo la historia de Policarpo. Policarpo fue un hombre que predicó en Esmirna 85 años. Él sirvió al Señor, 85 años predicando, 85 años. Entre esos años él fue discípulo de Juan el apóstol. Recibió la doctrina de labios de Juan el apóstol. Pero cuando él fue llevado, hermanos, ante un tribunal romano, le dijeron, adora al César, di que el César es Dios, di que el César es el Señor. Y Policarpo solamente dijo, 85 años he servido a mi Señor, y solo favores y misericordias he recibido de Él. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo negarlo? ¿Cómo puedo traicionarlo de esa forma? Hermanos, Policarpo fue llevado a la hoguera. Y dato curioso, ¿verdad? Decía Miguel, las llamas no lo tocaban, hermanos. Lo tuvieron que matar con una lanza. Gloria a Dios. Él dio su vida por su Señor. Si llega el momento, hermanos, que Dios nos ayude, podamos hacerlo y dar nuestra vida por Él. ¿Sabe que en Europa y en algunas otras partes hay muchos cristianos dando su vida por el Evangelio? En Europa, hermanos, hay personas que están siendo llevadas a la cárcel por proclamar un mensaje de vida eterna que está en la palabra de Dios, que va contra el pecado. Pero se les acusa de homofóbicos, se les acusa de retrógradas, se nos acusa, hermanos, de ser gente que va en contra del progreso. Que no importa, hermano, acuérdate de la mujer de Lot. Que si a ti te dicen retrógrada porque no estás a favor del homosexualismo, que si a ti te dicen retrógrada porque no estás a favor del aborto, que si a ti te dicen retrasado porque no estás a favor de ciertas prácticas que se están haciendo legales en nuestros tiempos, que digan misa, hermano. Tú acuérdate de la mujer de Lot, porque la salvación que nos fue prometida, hermanos, hoy está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo quiero invitarte, hermano, en esta tarde para que meditemos un poco en cuanto a esto, hermano. Probablemente usted estará pensando, lástima que no predicó esto en la iglesia, hombre, ahí le hubiera caído como losa de cemento a fulanito, a sotanito. No, hermano, no se trata de eso. Yo quiero invitarle a usted que ha escuchado este mensaje. Este es el momento de entender que o corremos por nuestra salvación o la muerte nos alcanzará. Acuérdate de la mujer de Lot. O nos decidimos a morir para nuestra carne y para el mundo, o morimos espiritualmente para con nuestro Dios. ¿Qué es lo que usted piensa hacer con su vida en este momento? ¿Qué es lo que usted piensa hacer, hermano, con su relación con Dios? Eso es importante. Vienen tiempos bien complicados para la fe, hermano. Y discúlpeme que sea tan insistente en esto, pero así lo siento de parte del Espíritu Santo. Necesitamos ser insistentes, hermanos, en cuanto a que la salvación está más cerca hoy que cuando creímos. Y necesitamos ser insistentes, hermanos, en que necesitamos estar preparados para irnos. La invitación que yo le hago en este momento es esta. Así como cuando una persona va a un banco y abre una cuenta bancaria a plazo fijo y abandona ese dinero en manos del banquero y lo tiene como cosa perdida, esperando que crezca y que dé fruto.
De la misma manera, hermano, abandonemos nuestras vidas en las manos del Señor. No mire atrás. Déjese llevar por Cristo, déjese llevar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo lo tome de la mano y lo saque. Y una vez que lo haya sacado, no mire atrás. Si el Señor le está diciendo, corre, escapa por tu vida, no mires detrás de ti. Hermano, eso es justamente lo que tenemos que hacer. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta tarde? Ahí donde usted está. Quiero orar por usted. Y quiero orar por mí mismo, por mi familia y por la suya. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Creo haberles dicho a mis hermanos lo que tú querías que les dijera, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús yo te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos llenes de tu presencia y nos llenes de tu gracia, Señor, y nos ayudes a poner esta palabra por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos el camino que debemos andar y ayúdanos a caminarlo, Señor, con toda seguridad, con toda certeza, Padre. Y guárdanos, Señor, de volver el rostro hacia atrás. Guárdanos, Padre, de querer volver a ser lo que antes fuimos. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. A tu nombre, Señor, damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Con el favor de Dios los esperamos el próximo viernes en el templo a las 7 de la tarde para nuestro culto de oración. Les esperamos también, jóvenes, a las 5 de la tarde este sábado en el templo, y el domingo a todos los esperamos el domingo a las 11 de la mañana para nuestra escuela dominical y para nuestro culto dominical.